La tarde en San Jerónimo siempre tenía ese tono de oro viejo que parecía salir de las paredes de adobe y de los techos de teja. Era un pueblo pequeño, donde todos conocían el nombre de todos, y donde las campanas de la iglesia eran el reloj oficial de la gente. Doña Emilia López estaba en el corredor de su casa, con una taza de café negro en las manos, observando cómo el viento movía lentamente las hojas secas del guayacán. Su cabello, blanco como la harina, estaba recogido en un moño sencillo. Llevaba un vestido de algodón azul, desteñido por los años, y un delantal floreado que aún tenía restos de harina de la mañana. El silencio se rompió con un ruido extraño para el lugar, un motor grave, fuerte, que no pertenecía a ninguna camioneta de los campesinos de la zona. Cuando la nube de polvo se disipó, apareció un Mercedes-Benz negro, brillante como si lo hubieran pulido con diamantes. Las ventanas polarizadas ocultaban el interior, pero el simple tamaño de las llantas decía que ese vehículo no había visto un camino de tierra en toda su vida, hasta hoy. La puerta trasera se abrió con suavidad, y de ella bajó un hombre alto, impecablemente vestido con un traje gris claro. Sus zapatos, tan lustrados que reflejaban el cielo, se hundieron un poco en la tierra seca. «Buenas tardes, señora López», dijo con una sonrisa que parecía ensayada. «Mi nombre es Alejandro Vargas». Doña Emilia no se levantó de su mecedora. Solo entrecerró los ojos, estudiando al visitante como quien examina una fruta para saber si está madura o podrida. «Buenas tardes», respondió sin sonreír. Alejandro avanzó unos pasos, evitando cuidadosamente un charco de barro que la última lluvia había dejado junto al camino. «Vengo con una propuesta que, estoy seguro, le interesará mucho». Sin esperar invitación, sacó de su maletín un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa de madera del corredor. El sonido de los papeles al caer rompió el murmullo de las cigarras. $100,000, dijo, como quien anuncia el clima. Por su terreno. Todo en efectivo, y el trato se cierra hoy mismo. Doña Emilia ni siquiera miró el sobre. No está en venta. El magnate arqueó una ceja. Estaba acostumbrado a que, cuando pronunciaba una cifra así, la gente se quedara sin aire, buscara una silla o, al menos, tragara saliva. Pero ella solo tomó otro sorbo de café. «Tal vez no me escuchó bien, señora López. Dije $100,000. Lo escuché bien. Y le repito, no está en venta». El silencio que siguió no fue incómodo para ella, pero sí para él. Alejandro dejó escapar una risa suave, incrédulo. «Mire, comprendo que tenga apego sentimental a este lugar, pero yo puedo ofrecerle mucho más. Estoy dispuesto a triplicar la cifra. $300,000, en efectivo, sin preguntas». Doña Emilia lo miró por primera vez directo a los ojos. Su voz, aunque tranquila, tenía una firmeza que él no esperaba. «No hay cifra en este mundo que me haga vender esta tierra». Alejandro sonrió otra vez, pero ahora su sonrisa estaba afilada. «Todos tienen un precio, señora. Es cuestión de encontrarlo». Ella dejó la taza sobre la mesa, se levantó despacio y se acercó lo suficiente para que él pudiera ver cada arruga de su rostro. «Yo no». Él la sostuvo la mirada por un segundo, y luego retrocedió un paso. No estaba acostumbrado a que alguien se le plantara así, mucho menos una anciana de pueblo. Se ajustó el saco y volvió al auto. Antes de entrar, dijo: «Volveré mañana con una oferta que no podrá rechazar». El Mercedes arrancó, levantando otra nube de polvo, y dejó tras de sí el eco de su amenaza disfrazada de promesa. Doña Emilia volvió a sentarse, tomó su café ya frío y susurró para sí misma: «Que venga. Lo estoy esperando desde hace años». A la mañana siguiente, el sol se filtraba por las montañas como un río de oro que bajaba lento, bañando las tejas rojas de San Jerónimo. El canto de los gallos se mezclaba con el sonido de las campanas de la iglesia, llamando a misa de 7. Pero esa mañana, nadie hablaba del sermón del padre Mauricio, ni de las lluvias que se esperaban para la tarde, todos comentaban lo mismo. En la panadería, entre el aroma a pan recién horneado y café de olla, una mujer murmuró: «Dicen que le ofrecieron una fortuna a doña Emilia, y que dijo que no». El panadero, un hombre ancho y bonachón, levantó las cejas. «¿Y quién fue el loco que le ofreció plata a esa mujer? Ella no vende ni un metro de tierra. Un señor rico, dicen que llegó en un carro negro, de esos que parecen de película». En la fila de la carnicería, el rumor crecía como bola de nieve. Que le ofreció $500,000. Que era en dólares. Que no era $500,000, era $1 millón. Nadie sabía la cifra exacta, pero todos coincidían en lo mismo. Doña Emilia había rechazado el dinero como si le hubieran ofrecido una bolsa de piedras.
Al mediodía, cuando el calor hacía vibrar el aire sobre el empedrado, se volvió a escuchar un rugido grave y elegante que no pertenecía a ningún vehículo del pueblo. El mismo Mercedes negro, reluciente como si no conociera el polvo, se acercaba desde la carretera. Pero esta vez no venía solo, lo seguían dos camionetas negras con vidrios polarizados, que levantaban tras de sí una nube espesa. El convoy se detuvo frente a la entrada de la finca Los Cedros. El portón de madera tallada, gastado por el tiempo, parecía un guardián viejo frente a esos vehículos brillantes y amenazantes. Del Mercedes descendió Alejandro Vargas, impecable como la tarde anterior. El traje gris oscuro, perfectamente planchado, parecía no resentir el calor sofocante. Pero esta vez no estaba solo, un hombre alto y robusto, de traje oscuro y lentes de sol, lo siguió a medio paso. Sus manos eran grandes y fuertes, y el bulto bajo su chaqueta dejaba poco a la imaginación. Era, sin dudas, un guardaespaldas. Doña Emilia estaba exactamente donde siempre, sentada en su mecedora, bajo la sombra de un árbol frondoso. Parecía que ni el bullicio ni el polvo de los autos la inmutaban. Su delantal de flores estaba limpio, y sus manos descansaban sobre el regazo, aunque en una de ellas sostenía un rosario. Puntual, don Alejandro, dijo sin levantarse, con un tono que era mitad cortesía y mitad desafío. Y hoy más generoso, respondió él, colocando sobre la mesa de madera un sobre grueso, tan abultado que parecía a punto de reventar. $1.000.000, señora. En efectivo, y no le pediré ni una firma. Solo diga que acepta y nos vamos. El silencio fue tan profundo que hasta el canto de las chicharras se sintió lejano. No está en venta, repitió Emilia, con la calma de quien sabe que no va a cambiar de opinión. Alejandro sonrió con incredulidad. ¿Sabe lo que puede comprar con $1.000.000? Una casa frente al mar, viajes por todo el mundo, médicos privados, joyas, autos. Podría vivir como una reina. No necesito vivir como una reina, contestó ella. Y mi tierra no está en venta. El millonario se inclinó hacia adelante, apoyando ambas manos sobre la mesa, dejando que sus gemelos de oro brillaran bajo la luz. Escúcheme bien, debajo de esta finca hay algo valioso. Muy valioso. No voy a fingir que es por otra razón. Usted no lo sabe, pero aquí hay. Sé perfectamente lo que hay, lo interrumpió Emilia, clavándole la mirada. Y es precisamente por eso que no voy a vender. Los ojos de Alejandro se entrecerraron. Entonces, ¿usted sabe? Más de lo que se imagina. Hubo un silencio pesado. El viento sopló, moviendo las hojas del árbol y levantando un poco de polvo que pasó entre ellos como un presagio. El tono del millonario cambió, se volvió más frío. No me gusta que las cosas se compliquen, señora López. Cuando alguien no quiere vender, a veces desaparece el problema. La mujer no se inmutó. Se levantó despacio, apoyándose en la mesa con una mano. Yo no me asusto con palabras, don Alejandro. He visto hombres más peligrosos que usted, y todos terminaron igual. El guardaespaldas dio un paso adelante, pero Alejandro levantó una mano para detenerlo. Guardó el sobre en su maletín con un golpe seco y dijo: tiene una semana para pensarlo. Después, será demasiado tarde. El convoy arrancó, alejándose por la carretera y dejando una estela de polvo. Emilia se quedó de pie, mirando hacia la montaña. Entre la hierba alta y el murmullo del viento, parecía escuchar algo que nadie más oía. Cerró los ojos y murmuró. Entonces, ya empezó. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo de naranja y púrpura las fachadas viejas y las calles adoquinadas. Emilia caminaba rápido, con la mirada fija en el suelo, tratando de ignorar el nudo creciente en su pecho. Sentía que alguien la seguía, que cada sombra alargada de los árboles la observaba. Volteó 2 veces, pero no vio nada fuera de lo común. Estoy paranoica, se dijo a sí misma. Seguro son cosas mías. Pero no pudo evitar acelerar el paso. Había demasiadas preguntas sin respuestas, y la amenaza que flotaba en el aire se hacía más tangible. Esa sensación fría que te aprieta el estómago y no te suelta, que te dice que algo está por romperse. Mientras apuraba el paso, su mente repasaba los últimos días. Los mensajes anónimos, las llamadas cortadas, la sensación de ser observada cada vez que salía de casa. Su mundo estaba comenzando a tambalearse. La puerta del apartamento se acercaba. Con manos temblorosas, sacó las llaves de su bolso y, tras varias torpezas, logró abrir. Cerró la puerta con doble seguro y se apoyó contra ella, respirando profundo. El silencio era pesado, como si esperara a que algo explotara.
El teléfono vibró en la mesa con una luz azulada. Un mensaje sin remitente apareció. Sabes la verdad. No huyas. El corazón le dio un vuelco y un escalofrío recorrió su espalda. Esa frase resonó como un disparo en la quietud de la noche. No pudo dormir. Las horas se le escurrieron entre recuerdos y preguntas sin respuesta. La mañana siguiente amaneció gris, con el cielo encapotado, como si la ciudad también compartiera su angustia. Decidió llamar a Javier, su amigo de la infancia, la única persona en la que confiaba plenamente. Javier tenía un carácter fuerte, una mente analítica, y había sido su apoyo en momentos difíciles. Javier, necesito tu ayuda, dijo con la voz entrecortada. Emilia, cálmate. Cuéntame qué está pasando, respondió él, con paciencia. Ella le explicó todo, los mensajes, la sensación de ser vigilada, la extraña conexión con su madre que empezaba a descubrir. Voy a investigar, Emilia. No dejaré que te pase nada. Su promesa sonaba como un faro en la oscuridad. Se citaron esa misma tarde en una cafetería oculta entre callejones, un refugio donde la gente hablaba bajito y las paredes parecían escuchar secretos que el tiempo se había encargado de guardar. Allí, Javier le mostró documentos antiguos que había encontrado en los archivos del barrio, registros de personas desaparecidas, cartas con nombres borrados, y un patrón que se repetía como una sombra invisible. Mira esto, le dijo, señalando una hoja amarillenta. Este nombre aparece varias veces en los registros. Dicen que era un hombre poderoso que controlaba muchas cosas desde las sombras. Emilia leyó con atención. Un escalofrío le recorrió la columna vertebral. ¿Y qué tiene que ver con mi madre?, preguntó, con la voz apenas un susurro. No lo sé aún, pero parece que tu madre estuvo relacionada con ese hombre. Javier se inclinó y bajó la voz. Hay cosas que nunca salieron a la luz, y parece que alguien no quiere que las descubras. Al salir de la cafetería, Emilia se sintió vigilada. Cada paso era más pesado, y su instinto de supervivencia se activaba con fuerza. Cruzó la calle y se encontró con doña Clara, la vecina de siempre, una mujer mayor con ojos que lo habían visto todo. Muchacha, sé más de lo que piensas, dijo Clara con una sonrisa triste. Tu madre tuvo un pasado complicado, pero hay cosas que debes saber para protegerte. Emilia sintió que el aire se le escapaba. Por primera vez, las piezas comenzaban a encajar. ¿Qué quieres decir?, preguntó, con voz temblorosa. Tu madre guardaba secretos, secretos que podrían cambiar todo. Y hay gente que no quiere que salgan a la luz. El encuentro con Clara fue breve, pero suficiente para darle valor. La madrugada fue implacable. Emilia apenas había cerrado los ojos cuando un ruido seco la sobresaltó. Era como un golpe contra la ventana de la sala. Saltó de la cama, el corazón desbocado, y se acercó temblando a la ventana. Afuera, la calle parecía vacía, pero algo no estaba bien. En el suelo, justo bajo la ventana, había un sobre blanco sin remitente. Con manos temblorosas lo tomó y volvió al cuarto. El sobre tenía una caligrafía fina, elegante, que no parecía de estos tiempos. Lo abrió lentamente y sacó un papel doblado con cuidado. En él había un mensaje escueto, pero estremecedor. Si quieres saber la verdad, busca en el antiguo caserón de la calle Olmo. Pero cuidado, no todos desean que descubras lo que pasó. Emilia sintió un frío que le heló hasta los huesos. La calle Olmo estaba a pocas cuadras de su casa, y el caserón era una vieja construcción abandonada, conocida en el barrio por sus leyendas oscuras y secretos guardados durante décadas. Al amanecer, y con una mezcla de temor y determinación, decidió ir. Se vistió con ropa cómoda, llevó su teléfono y una linterna pequeña que había comprado para emergencias. Mientras caminaba, su mente volvía una y otra vez a los rostros de su madre, de su abuela, de Javier, y sobre todo a ese hombre poderoso del que Javier había hablado. ¿Qué vínculo tendría todo eso con ella? ¿Por qué alguien la perseguía? ¿Qué secretos ocultaba su familia? Al llegar al caserón, la fachada mostraba un deterioro extremo, paredes descascaradas, ventanas rotas, la puerta principal medio caída. Un cartel oxidado advertía propiedad privada. Prohibido el paso. Pero Emilia no se detuvo. Entró con cuidado. El interior estaba envuelto en polvo, telarañas y un silencio sepulcral que parecía devorar cualquier sonido. Cada paso suyo resonaba como un eco que parecía querer alertar a alguien invisible. De repente, un papel asomó bajo un viejo mueble. Lo levantó y vio que era una carta amarillenta, con letras temblorosas pero legibles. La abrió y comenzó a leer. A quien encuentre estas líneas,
Sepan que aquí se esconden verdades que muchos quisieran enterrar para siempre. Mi nombre es Isabel, y fui amada y traicionada. Mi historia no debe repetirse, ni caer en el olvido. Confío en que quien la descubra hará justicia. Emilia sintió un nudo en la garganta. Isabel era su madre. Continuó leyendo y encontró más documentos, fotografías antiguas y recortes de periódico. En uno de ellos, la foto de un hombre con mirada dura y sombría, Mauricio Herrera. Su corazón latió con fuerza. Sabía que debía buscar a Javier para compartir lo que había encontrado. Pero justo cuando dio un paso hacia la salida, una sombra se deslizó tras ella. Se giró rápido, pero no había nadie. Solo el viento movía una cortina rota. Salió del caserón con el pulso acelerado, sabiendo que esa noche ya nada volvería a ser igual. Cuando finalmente se encontró con Javier, le mostró todo lo hallado. Él escuchó en silencio, con la mandíbula apretada. Esto es más grande de lo que pensábamos, dijo con gravedad. Mauricio Herrera no solo estuvo involucrado en asuntos oscuros, sino que tenía conexiones con muchas desapariciones en la ciudad. ¿Y mi madre?, preguntó Emilia. ¿Estaba en peligro? Claro que sí. Y parece que aún hay gente que quiere mantener el secreto. Los dos comprendieron que habían abierto una caja de Pandora. A partir de ese momento, la investigación se volvió una carrera contra el tiempo. Cada dato que conseguían, cada testimonio que escuchaban, los acercaba a una verdad tan peligrosa como necesaria. Pero también sentían que alguien los observaba, que el peligro acechaba en cada esquina. Emilia, aunque asustada, decidió que no se detendría. Por su madre, por ella misma, por la justicia. La batalla apenas comenzaba. La madrugada se había ido desvaneciendo cuando Emilia y Javier regresaron a la casa. El peso de las revelaciones los había dejado agotados, pero sabían que debían planear sus próximos pasos con cautela. La verdad que buscaban no solo amenazaba a poderosos, sino también la seguridad de quienes los rodeaban. Emilia se sentó frente a la mesa del comedor, desplegando cuidadosamente las cartas, fotografías y recortes. La luz tenue de una lámpara iluminaba sus ojos, que brillaban con una mezcla de determinación y miedo. Tenemos que entender todo esto, dijo, mientras tocaba una fotografía antigua donde su madre sonreía junto a un hombre que reconoció al instante. Este hombre es Mauricio Herrera. Mi madre tenía una relación con él. Javier asintió, pasando los dedos por su barba con nerviosismo. Eso explica muchas cosas. Mauricio no solo es un empresario frío y calculador, sino que también tiene un pasado oscuro que ha mantenido oculto. Si estuvo involucrado con tu madre, seguramente hay secretos que aún no conocemos. Emilia miró fijamente la foto y luego la carta de Isabel. Las palabras de su madre resonaban con fuerza. Fui amada y traicionada. Un sentimiento profundo de traición la envolvió. No podemos confiar en nadie, murmuró. Si alguien está dispuesto a esconder estas verdades a cualquier costo, nosotros también corremos peligro. Javier se levantó y caminó hacia la ventana. La ciudad despertaba lentamente, pero para ellos parecía un mundo distante y amenazante. Tenemos que buscar aliados, dijo finalmente. Personas que quieran la verdad, no solo por justicia, sino porque creen en un cambio real. Esa misma tarde, contactaron a Mariana, una periodista reconocida por sus investigaciones sobre corrupción y casos de abuso de poder. Ella aceptó ayudarlos y les pidió reunirse en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Al día siguiente, los tres se encontraron en un pequeño local donde la conversación fluyó rápida y seria. Mariana les advirtió sobre los riesgos, pero también les prometió que haría todo lo posible para sacar la verdad a la luz. Con su ayuda, comenzaron a conectar los puntos: documentos falsificados, testimonios ocultos, cuentas bancarias secretas y vínculos con políticos corruptos. Mauricio Herrera estaba en el centro de una red de engaños y manipulaciones que había afectado a muchas familias. Pero mientras la investigación avanzaba, las amenazas también lo hacían. Mensajes anónimos llegaron a los teléfonos de Emilia y Javier, y una noche alguien intentó forzar la cerradura de su casa. Emilia, sin embargo, no cedía al miedo. No puedo retroceder ahora, decía con firmeza. Mi madre merece justicia, y yo merezco saber la verdad completa. Javier la apoyaba incondicionalmente, consciente de que ese camino los pondría en peligro, pero también en la posibilidad de cambiar sus vidas para siempre. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de Mariana, encontraron una pista crucial:
Una grabación antigua donde Mauricio hablaba en privado con un hombre que mencionaba nombres y fechas relacionados con desapariciones y acuerdos ilegales. Era la prueba que necesitaban. Pero antes de que pudieran reaccionar, la luz se apagó súbitamente. La oscuridad los envolvió y un silencio tenso llenó el espacio. ¿Quién está ahí?, preguntó Emilia, con la voz temblorosa. Un ruido sordo se escuchó detrás de la puerta. Alguien estaba intentando entrar. El corazón les latía con fuerza mientras se preparaban para enfrentar lo que fuera. Esa noche comprendieron que la verdad no solo era un derecho, sino una lucha que requería valentía, confianza y, sobre todo, unión. Y aunque el camino fuera oscuro y peligroso, estaban dispuestos a seguir adelante. Las horas posteriores al intento de intrusión en la oficina parecieron eternas. Emilia, Javier y Mariana se quedaron en vela, revisando cada detalle de la grabación y planificando sus movimientos con precaución. Sabían que cada paso que dieran los acercaba más a la verdad y al peligro. La grabación era una pieza clave. En ella, Mauricio Herrera y un hombre con voz áspera discutían sobre pagos, silencios comprados y la necesidad de eliminar obstáculos. Cada palabra era un puñal que confirmaba lo que temían: la corrupción iba más allá de lo que habían imaginado. Esto no es solo una empresa, dijo Mariana. Es una maquinaria de manipulación que controla poder, política y vida de muchas personas. Javier apretó los puños. ¿Cómo podemos enfrentarlos? Tienen recursos, influencias, y están dispuestos a todo. Emilia respiró hondo. No estamos solos. Ya contactamos a gente que confía en nosotros. La sociedad civil, medios independientes, debemos construir una red. Con ese objetivo, comenzaron a difundir información cuidadosamente filtrada, generando un interés creciente en la opinión pública sin revelar detalles sensibles que pudieran poner en riesgo a sus fuentes. Pero Mauricio no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados. Movió sus piezas con rapidez: abogados, policías corruptos, incluso mercenarios. Las amenazas se hicieron más frecuentes, y la vigilancia sobre Emilia y Javier aumentó. Una noche, mientras Emilia volvía a casa, notó un auto oscuro que parecía seguirla a distancia. Su corazón latió con fuerza, pero mantuvo la calma y decidió cambiar de ruta, alertando a Javier por mensaje. No podemos detenernos, escribió. Esta batalla es más grande que nosotros. Javier la esperó en casa con los brazos abiertos. Su abrazo fue un refugio contra la tormenta. Vamos a salir de esta, le prometió. Juntos. El apoyo mutuo les dio fuerzas para continuar. En medio de la presión, también encontraron momentos de esperanza. La gente empezaba a cuestionar, a exigir respuestas. Movimientos ciudadanos, protestas pacíficas y reportajes independientes comenzaron a poner contra las cuerdas a Mauricio Herrera. Pero la tensión crecía. Un día, mientras revisaban correos, Emilia recibió un paquete sin remitente. Dentro había fotos de ella y Javier, tomadas en sus momentos más vulnerables. Quieren intimidarnos, dijo Javier con rabia contenida. No nos detendrán, respondió Emilia con determinación. La verdad es nuestra arma más poderosa. Mientras tanto, Mauricio preparaba su contraataque. Planeaba una estrategia para desacreditar a sus enemigos, utilizando todos sus recursos para sembrar dudas, mentiras y divisiones. En una reunión privada, les advirtió a sus colaboradores. Ellos creen que pueden derribarme, pero subestiman el poder que tengo. No solo voy a ganar esta batalla, voy a hacer que se arrepientan de haberla empezado. La confrontación estaba cada vez más cerca, y las líneas entre justicia y venganza comenzaban a desdibujarse. Para Emilia y Javier, la pregunta era clara. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger la verdad y su propia vida? La respuesta estaba en el horizonte, aunque ninguno podía imaginar cuánto dolor y sacrificio implicaría. Las noches se hicieron más cortas y los días, más pesados. Emilia y Javier caminaban por un terreno cada vez más peligroso, conscientes de que sus pasos eran observados, sus palabras escuchadas. La batalla por la verdad había tomado un giro más oscuro, y el costo empezaba a marcar sus vidas. Una mañana, Emilia recibió una llamada urgente de Mariana, su aliada más cercana. Emilia, necesitamos hablar, dijo con voz tensa. Hay algo que debes saber, algo que puede cambiarlo todo. Se encontraron en un café discreto, un lugar apartado del bullicio, donde las conversaciones se mezclaban con el aroma a café recién molido y pasteles caseros. Mariana, con expresión grave, deslizó un sobre entre ellas. Esto me llegó hace unas horas, dijo. Documentos, grabaciones, nombres.
Mauricio no está solo en esto. Tiene aliados en el gobierno y en las fuerzas de seguridad. Emilia abrió el sobre y comenzó a revisar el contenido. Su mirada se nubló al ver los rostros y nombres implicados, políticos, jueces, oficiales. La red de corrupción era más profunda de lo que imaginaban. Esto es peor de lo que pensábamos, musitó. ¿Cómo vamos a enfrentarlos? Con cuidado, respondió Mariana. Cada movimiento debe ser calculado. Si nos apresuramos, podemos perderlo todo. Mientras hablaban, un hombre vestido de traje observaba desde la ventana. Su teléfono vibró y contestó con voz fría. Ellos están un paso adelante, pero aún no es suficiente. Quiero resultados para el final de la semana. Era uno de los cómplices de Mauricio, un hombre sin escrúpulos que se encargaba de cerrar los hilos sueltos. Por la tarde, Emilia y Javier organizaron una reunión con un grupo de periodistas independientes dispuestos a investigar y publicar la verdad. Entre ellos, Ana, una reportera conocida por su valentía y ética, y Luis, un fotógrafo que capturaba historias desde la profundidad de las calles. La estrategia era clara: revelar la corrupción de forma irrefutable, con pruebas sólidas y testimonios protegidos. Pero la presión era enorme. A medida que la noticia comenzaba a difundirse, Mauricio respondía con ataques legales, amenazas veladas y campañas de desprestigio. Una noche, mientras Javier regresaba a casa, fue interceptado por dos hombres en una calle oscura. Lo empujaron contra la pared y uno susurró: «Deja esto o las cosas se pondrán feas». Javier resistió el miedo y replicó con voz firme: «No voy a parar. La gente merece saber la verdad». A la mañana siguiente, Emilia encontró un mensaje en su buzón, una rosa negra y una nota que decía: «El silencio es un lujo que no pueden permitirse». Las cosas se complicaban y los riesgos aumentaban, pero también lo hacía la determinación del grupo. En medio de la tormenta, Emilia recordó por qué había comenzado esta lucha: la injusticia que había visto de niña, la impotencia ante un sistema que favorecía a unos pocos. Recordó a su padre, un hombre honesto que había perdido todo por denunciar la corrupción. «No puedo fallar», se dijo a sí misma. «Esto es más grande que yo». El enfrentamiento final se acercaba. Las piezas del tablero se movían rápido, y el equilibrio entre la justicia y la destrucción pendía de un hilo. Pero Emilia, Javier, Mariana y sus aliados estaban listos para hacer lo que fuera necesario. Porque a veces, para cambiar el mundo, hay que estar dispuestos a pagar el precio más alto. El ambiente en la ciudad se había tornado irrespirable. La lucha contra la corrupción había dejado de ser un secreto entre unos pocos para convertirse en el epicentro de un debate nacional. Las calles se llenaban de manifestantes que exigían justicia, mientras los medios de comunicación hacían eco de cada revelación, cada testimonio. Emilia sentía el peso de todo eso sobre sus hombros. Cada paso que daba era vigilado, cada llamada podía ser interceptada, cada correo, hackeado. Pero, a pesar del miedo y la presión, su convicción se mantenía firme. Una tarde, mientras revisaba documentos en un café, sintió que alguien la observaba. Al levantar la vista, vio a un hombre que parecía fuera de lugar. Vestía ropa sencilla y llevaba una libreta en la mano. Se acercó lentamente. «Señora Emilia», dijo con voz baja, «necesito contarle algo importante. Es información que puede ayudarles». Ella asintió, invitándolo a sentarse. El hombre, que se presentó como Víctor, un exfuncionario arrepentido, empezó a narrar detalles de los esquemas de corrupción que implicaban a funcionarios y empresarios. «Lo que no saben», explicó, «es que la red tiene tentáculos en muchos niveles. Se infiltran en contratos, licitaciones, incluso en fuerzas policiales». Cada palabra era un golpe, una pieza más en el rompecabezas que Emilia y sus aliados debían armar. Mientras tanto, Mauricio y sus cómplices no se quedaban atrás. Ordenaron una campaña mediática para desacreditar a Emilia y al grupo de periodistas. Noticias falsas, videos manipulados y acusaciones infundadas saturaban las redes sociales. Una noche, Emilia recibió un mensaje anónimo, un video donde se mostraba un accidente sospechoso, y la advertencia clara: «Detén esto o serás la próxima». No había espacio para el miedo, pensó. La justicia no podía esperar. Al día siguiente, en una rueda de prensa, Emilia y Ana presentaron documentos inéditos, fotos, testimonios y grabaciones que confirmaban la corrupción a gran escala. El público reaccionó con indignación y solidaridad. La presión sobre Mauricio y sus aliados aumentó hasta límites insostenibles. En un acto desesperado, Mauricio convocó a sus socios para trazar un plan final:
desacreditar, intimidar y dividir a los que buscaban la verdad. Pero lo que no esperaban era la fuerza de una comunidad unida, dispuesta a levantarse contra la injusticia. Esa misma noche, miles de personas salieron a las calles, con velas, pancartas y voces firmes. «Justicia», gritaban, con una determinación que iluminaba la oscuridad. Mientras tanto, en un pequeño apartamento, Emilia y Javier preparaban una presentación para un foro internacional. Sabían que llevar la historia más allá de las fronteras era clave para asegurar protección y respaldo. «Esto es más que una batalla local», dijo Javier. «Es un llamado global contra la corrupción». Emilia asintió, con la mirada llena de esperanza. Afuera, la tormenta estaba desatada. Pero en medio del caos, había una luz que nadie podía apagar. La luz de la verdad. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones, tensiones y revelaciones. La campaña contra Mauricio y sus aliados se intensificó, y la justicia comenzó a moverse con pasos más firmes. Sin embargo, nada venía sin un costo. Emilia se había convertido en un símbolo, una figura pública reconocida por su valentía. Pero también en blanco de ataques constantes. Las amenazas no cesaban, y la vigilancia alrededor de ella se volvió casi asfixiante. Una noche, mientras regresaba a casa, notó que alguien la seguía. El pulso le latía fuerte, pero mantuvo la calma. Sabía que no podía dar marcha atrás. Al llegar a la puerta, la sorpresa fue mayúscula. Javier estaba esperándola con una expresión grave. «Tenemos que hablar», dijo él, con urgencia. Adentro, sin dejar que la puerta quedara entreabierta, cerró y le mostró un sobre con documentos y fotografías. «Esto es peor de lo que pensamos. Hay nombres involucrados que ni siquiera habíamos sospechado». Emilia lo miró, con el cansancio pintado en el rostro. «¿Qué vamos a hacer?». Javier tomó su mano y apretó con fuerza. «Seguir adelante. Pero con cuidado». La presión subía, y con ella, el temor a que sus esfuerzos se viesen truncados. Mientras tanto, Mauricio veía cómo se desmoronaba su imperio. Los negocios se congelaban, las cuentas eran investigadas y sus aliados lo abandonaban uno a uno. La paranoia lo consumía. Sabía que la caída era inevitable, pero no estaba dispuesto a entregarse sin luchar. En un acto desesperado, intentó contactar a Emilia para ofrecerle un trato. Quería negociar, salvar lo que pudiera. Pero Emilia, con la fortaleza que la caracterizaba, rechazó la propuesta sin dudar. «No hay trato con la corrupción», le dijo en la llamada. «Esto termina ahora». Por otro lado, Ana y el equipo de periodistas seguían profundizando en la investigación. Cada nuevo dato revelaba un entramado más oscuro y peligroso. Sin embargo, el desgaste físico y emocional era evidente. Una noche, Emilia recibió un mensaje inesperado, una invitación para hablar en un congreso internacional de periodistas en Europa. Era una oportunidad para dar voz a su lucha, y para encontrar aliados más allá de sus fronteras. Aceptó sin dudar, consciente de que esa batalla era mucho más grande que ella. Antes de partir, reunió a su equipo para un último encuentro. «No será fácil», les dijo, «pero no podemos detenernos. La verdad es lo único que tenemos». Entre abrazos y miradas cómplices, se despidieron, conscientes de que el camino era incierto. En el aeropuerto, Emilia observó por la ventana el vuelo que la llevaría lejos, pero con la promesa de regresar con más fuerza. Mientras tanto, en la ciudad, la tormenta seguía su curso. La justicia comenzaba a tomar cartas en el asunto, pero el precio de la verdad ya se había cobrado. Heridas invisibles, pérdidas y sacrificios que solo los valientes estaban dispuestos a pagar. Porque al final, la lucha por un mundo mejor exige eso: coraje, resiliencia y un corazón dispuesto a no rendirse. El tiempo parecía haberse detenido en la ciudad, pero para Emilia todo estaba en movimiento. Después de meses fuera, viajando, dando conferencias, reuniéndose con activistas y periodistas de todo el mundo, había vuelto. Más fuerte, más decidida, y con una visión clara: construir un futuro donde la corrupción no tuviera cabida. El aeropuerto la recibió con el ruido habitual de maletas y anuncios, pero en su interior sentía una mezcla de nervios y esperanza. Al salir, vio a Javier esperándola, su apoyo incondicional durante toda la tormenta. «Has cambiado», dijo él, sonriendo. «Para mejor». Emilia asintió, emocionada. Sabía que el camino aún no terminaba, pero estaba lista para lo que viniera. Los juicios contra Mauricio y sus cómplices comenzaron poco después. La ciudad miraba con atención, como si finalmente pudiera respirar un aire más limpio.
Emilia estuvo presente en cada audiencia, testificando con la verdad que nadie había querido escuchar. Hubo momentos duros. Días en que el cansancio parecía ganar la batalla. Pero el apoyo de su equipo, de su familia, y de la gente que creyó en ella, la mantenía firme. Una noche, después de una larga sesión en la corte, Emilia caminó sola por las calles que tanto amaba. Las luces de la ciudad brillaban como nunca, reflejando una promesa de cambio. Recordó todos los sacrificios, las lágrimas, las noches sin dormir. Pero también recordó la sonrisa de su madre, la mirada de su hermano pequeño, y la voz de Javier diciéndole que nunca estaba sola. En ese momento, comprendió que la verdadera victoria no era la caída de un hombre corrupto, sino la esperanza que despertaba en cada persona que decidió luchar por la justicia. Al día siguiente, en un acto público, Emilia fue reconocida como una de las principales defensoras de la transparencia y la ética. Subió al podio con humildad y gratitud, mirando a la multitud que la aplaudía. Este triunfo es de todos, dijo. De cada voz que se atrevió a alzar, de cada corazón que no se rindió. La justicia es un camino largo y difícil, pero juntos podemos recorrerlo. Las lágrimas brotaron, no de tristeza, sino de orgullo y emoción. Al bajar del escenario, Javier la abrazó fuerte. «Lo logramos», susurró. «Esto apenas comienza», respondió Emilia. «Pero sé que no estaremos solos». Y así, entre aplausos y esperanzas renovadas, cerró un capítulo doloroso para abrir uno nuevo, lleno de luz y posibilidad. Porque la verdadera lección de esta historia es que no importa cuán oscuro parezca el camino, siempre hay una chispa que puede encender el fuego del cambio. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te gustó, no olvides apoyar el canal con un like, compartir y suscribirte para más relatos que inspiran y conmueven. Nos vemos en la próxima.